Bendiciones para todos en este instante. Quiero primeramente honrar a Dios. Quiero darle a Dios toda la gloria, toda la honra y toda la adoración. Estoy aquí porque he estado reflexionando sobre algo muy importante. Y es que nosotros en la actualidad conocemos nuestro pasado. Y algunas personas conocen nuestro pasado. Conocemos nuestro presente porque lo estamos viviendo. Algunas personas conocen nuestro presente. Pero nuestro futuro solamente lo conoce Dios. Por eso, la vida del ser humano, yo la he caracterizado por 3 puntos. El ayer, el hoy y el mañana. El ayer lo sabemos. El hoy lo estamos viviendo. El mañana no sabremos. Existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso quiero hoy empezar en la primera parte, y quiero hacerlo de esta manera, sobre mi testimonio en mi vida. Y en el transcurrir de mi vida cristiana, en momentos altos, momentos bajos, momentos medios, siempre hay algo que contar. Y qué bonito es dejar una huella para que alguien aprenda de nuestras vivencias, de pronto de nuestras cosas buenas, de nuestros errores, porque el único perfecto se llama Dios. Estamos en esta tierra en un caminar hacia la perfección. Y mi testimonio quiero hacerlo en 3 etapas. Hoy quiero hacer una introducción. Quiero contar lo que Dios ha hecho en mi vida en la etapa de antes de conocer a Cristo. Porque mi vida, yo la he dividido en 3. El antes de conocer a Cristo, cuando conocí a Cristo, y luego el llamado hacia el ministerio junto con mi esposa. Son 3 etapas que han marcado mi vida. La Biblia me habla que cuando yo testifico es cuando yo quiero compartir algo que ha transformado mi vida. Cuando yo quiero dar un testimonio, es como hacer público lo que Dios ha hecho. Lo que yo he vivido en mi vida, cuando mis padres, soy hijo de 2 padres, mi madre y mi padre, hombre y mujer, gente muy humilde, del campo, agrícolas, gente que siempre lo dieron todo por sus 3 hijos. Por mi hermana Rosalba, por mi hermano Jonathan y mi vida. Mis padres siempre se esforzaron para darnos lo mejor. Allí en medio de cada situación, mi padre y mi madre siempre querían lo mejor para mí. Por cuanto yo fui el primero de los 3, soy el mayor.
Y Jesús dice en su palabra: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que veamos vuestras buenas obras y glorifiquemos al Padre. ¿Por qué quiero nombrar a mi padre y mi madre? Porque siempre fueron ejemplo a mi vida a seguir. Me acuerdo que cuando estaba pequeño, mi madre siempre me daba lo mejor. Mi madre y mi padre se esforzaban por darme lo mejor. Por eso es importante, tú que eres padre, o tú que vas a ser padre o madre, dar lo mejor a los hijos, porque son huellas marcadas. Pero parte de mi niñez, hay momentos donde no me acuerdo cómo fue exactamente mi niñez. Lo único que me acuerdo era que mi padre siempre estaba muy pendiente de mí y mi madre. Cuando nace mi hermana, mi madre y mi padre siempre estuvieron allí atentos. Una historia que me acuerdo fue cuando mi padre, estando yo chico, de 8 años, me llevó a una iglesia cristiana, allí en Cúcuta, Colombia. Yo tenía 8 años. Y ahí quedó grabada la palabra en mí. Empezamos a crecer, íbamos a escuela dominical y llega la etapa de donde yo estoy con mis primos, mi familia por parte de papá. Solamente eran 3 tíos y éramos muy poquitos primos. Pero por parte de mi madre, la familia es muy numerosa. Pero a pesar de que tanto nos cuidaban, nunca pudimos crecer en esa armonía familiar de primos. Nunca. Pero lo más importante es que y ese propósito se cumple. Con tu familia o sin tu familia. Y parte de este testimonio que quiero compartir es cómo era mi vida antes de recibir a Cristo. Era un joven que todo lo tenía. Era un joven que papá y mamá me daban todo. Era un chico que lo que yo quería me lo daban. A veces es bueno, pero a veces es malo. Pero desde muy pequeño, mi padre y mi madre siempre me enseñaron a trabajar y a salir adelante. Y hoy puedo decir que aunque mi padre no está, porque ya partió con el Señor hace más de 5 años, ahorita el mes de junio cumple 5 años de haber partido de esta tierra. Está en un mejor lugar. Pero nunca se me olvidarán esas palabras que él me decía: hijo, de parte de Dios te digo. Y hoy quiero decirte a ti que me oyes, de parte de Dios, cuida tu hogar, cuida a tus hijos, pelea por ellos. Ayer pasaba por un lugar y veía 2 cisnes, hembra y macho, y me detuve a verlos. Y aquellos cisnes
el mayor, el padre, trató de atacarme. Pensaba que yo me iba a meter con sus hijitos. Pero no, yo quería protegerlos para que ningún carro los atropellara. Así hizo mi padre y mi madre en mi vida desde la niñez. Cuando llegó a la etapa de la adolescencia, porque no me acuerdo más de mi niñez. Es triste. Mi niñez, no me acuerdo muchas cosas. Solo sé que tenía papá y mamá que me amaban. Tenía unos tíos que me querían. Tenía unos hermanos. Pero no me acuerdo más de mi niñez. Pero tú, padre que me oyes, que tienes a tus hijos, comparta con ellos. Comparta, porque los hijos son el regalo de Dios para tu vida. Ámalos, protéjalos, porque cada detalle que tú hagas con tus hijos quedarán guardados allí en el corazón. Quedarán allí impresos como huellas que nunca se olvidarán. Más adelante contaré cuando mi hijo nace. Más adelante contaré cómo fue como recibo a Cristo. Pero quiero contar parte de mi etapa de la adolescencia. Cuando voy de la primaria a la secundaria, y en esos 6 años alcanzo a ser bachiller. En el año 89 me gradué como bachiller. Y en aquel entonces existía el servicio militar casi obligatorio. Pero yo no quería ir. Pero papá y un tío que tanto amo, aunque ya no esté conmigo, me ayudaron para no ir a prestar el servicio militar. Y fueron detalles que marcaron mi vida. Entro a la universidad porque parte de mi adolescencia, la verdad, tampoco me acuerdo, lamentablemente. Pero tú que tienes a tus hijos en esa etapa tan importante de la adolescencia, aprovéchalos. Comparta con ellos. Comparta con tu hija, con tu hijo. Porque cuando llegas a la edad avanzada después, vas a querer recordar y vas a querer revivir esos momentos. Y ya no podrás. Porque el tiempo pasa. Y el tiempo que no se aprovecha, no regresa. Me gradúo junto con mi hermana. Un orgullo para mis padres. Valió la pena el sacrificio. Entro a la universidad. Y allí en la universidad, yo fui un joven, un niño que era de la casa al estudio y del estudio a la casa. Cuando yo me hago bachiller, mi etapa de adolescencia, empecé a trabajar, entro a la universidad y fueron momentos difíciles donde me desbordé hacia lo que este mundo ofrece. Y ahí viví una vida llena de licor, una vida llena de dolores de cabeza a mi madre. Ya en ese entonces mi padre había recibido a Cristo y yo a veces llegaba a mi casa y mi hermana en mi casa me abría la puerta. Yo llegaba tomado, ebrio, porque yo tomaba lunes, miércoles, viernes, sábado, domingo
Porque yo era un joven, ya me sentía mayor, ya tenía la edad suficiente, ya era mayor de edad, manejaba económicamente mi dinero, ya no dependía de nadie y fue un error. Pero la misericordia de Dios y las oraciones de mi padre, cuando yo llegaba en madrugada y él oraba por mí. Pero lo que Dios promete, lo cumple. La Biblia dice que en muchas ocasiones hay lágrimas de los padres que son oídas al cielo. Por eso tenemos un Padre hermoso que nos regaló a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por ti y por mí. Y Él está sentado a la diestra, intercediendo por ti y por mí. Cada lágrima que nuestro Padre en la tierra botan por sus hijos no son en balde. Luego contaré qué pasó después de la etapa de mi juventud. Pero quiero dejar una reflexión en esta primera parte de mi testimonio. Y es que Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a lo que Él cumple. ¿Sabe por qué? Porque Él no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para que se arrepienta. Y hasta aquí Dios me ha ayudado. Yo no sé en qué momento estás atravesando con tu familia, con tus hijos. Pero un consejo como padre es, si tienes a tus hijos pequeños, aprovéchalos, cuídalos, ámelos, respételos y cuídalos. Mil bendiciones. Nos veremos en la segunda parte de mi testimonio, parte 2, donde contaré mi llegada y cómo recibo a Cristo. Cómo Dios usó un hombre que oraba por mí día y noche. Y allí, en una entrada a una iglesia cristiana, Él declaró una palabra. Así que si estuviste hasta aquí escuchando parte de mi testimonio, no te pierdas la segunda parte. Mil bendiciones para todos en este momento.